Bueno, antes de comenzar este episodio me gustaría anunciar una actividad que se estará llevando a cabo el próximo jueves 30 de marzo titulada Compartamos un café. Allí estaré representando a Puerto Rico, ¿no? En un conversatorio sobre la importancia del café en diferentes culturas latinoamericanas. Habrá representación cubana, dominicana, puertorriqueña, colombiana y este es un proyecto bien importante de la diáspora latinoamericana en los Estados Unidos. El evento nuevamente será el jueves 30 de marzo 2023 de 6 a 8 de la noche. Será en el Lowell Media Center. Eso es en Lowell, Massachusetts. Así que si estás cerca, date la vuelta. También, obviamente, esto es una cuestión de orgullo. Así que a mí me gustaría que aparecieran muchos boricuas allí. Así que nada, nuevamente jueves 30 de marzo 2023 de 6 a 8 de la noche compartamos un café. Date la vuelta. Aquí los dejo con el episodio. Bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión estoy en conversación con la doctora María de los Ángeles Acuña León. Saludos, ¿cómo está, doctora? Muy bien, ¿y usted, Ramón, qué tal? Y saludos pues a los oyentes de este programa. El primer episodio con participación costarricense. Yo he estado persiguiendo esa participación desde hace tiempo. Bueno, pues es un orgullo, ¿verdad? El ser la primera tica que está en su programa, ¿verdad? La primera, ¿cómo? Tica. Así es como ustedes se refieren a costarricenses. Ticos y ticas, sí. Costarricenses, ticas y ticos. Sí. Ok, entonces viene siendo como los hondureños que tienen el catrucho, algo así. Exactamente. Okay. Interesante. Y los guatemaltecos, los chapines. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿de dónde sale eso? Me imagino que tiene algún origen indígena o algo así, ¿no? No, más bien bueno, se dice que que la forma que tenemos de hablar siempre es como en chiquitico, siempre con lo chiquitico, con lo chiquitica, entonces de ahí sale un poco el tico y la tica, sí, de los costarricenses, ¿verdad? Pero es una expresión muy, muy coloquial, ¿verdad? Muy, muy del pueblo, ¿verdad? Y claro, en el fútbol es muy famoso, ¿verdad? Entonces, ticos. Okay. Entonces sale de la utilización de diminutivos. Exactamente, sí. Eso es lo que se dice, ¿verdad? En la tradición popular. Pero creo que no hay ningún estudio científico que lo respalde. Pero este uso muy, muy común. Qué bien, interesante. Otra pregunta que le voy a hacer, ¿verdad? Para las personas de la audiencia que no la conocen, háblenos un poco sobre su trabajo y sobre su papel académico, ¿no? Muy bien, mi formación es en historia. Estudié pues en la Universidad de Costa Rica, tanto el bachillerato como la licenciatura. Luego hice una maestría en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, en SUNY, y posteriormente hice un doctorado también en la Universidad de Costa Rica, que es una de las universidades más grandes del país, de más prestigio. Son universidades públicas, ¿verdad? Está la de Costa Rica, la Nacional, el Tecnológico y la UNED,
¿verdad? Pero entonces, yo soy de la Universidad de Costa Rica. He sido, docente en esta universidad, tanto en la Escuela de Historia, en la Escuela de Estudios Generales, pero muy especialmente en una de las sedes regionales, que es, la sede de Occidente en la región occidental del Valle Central, yendo hacia la costa, hacia el Pacífico, y ahí, se ubica una de las sedes más, longevas que tiene esta universidad, y ahí yo he trabajado pues como docente en la carrera del bachillerato en enseñanza de los estudios sociales, que es la formación de los profesores que van a dar la materia de estudios sociales, que se compone de historia, de geografía y de formación ciudadana, educación cívica, ¿verdad? Eso es lo que forma esa materia, pero también tengo pues una formación como investigadora desde tempranamente, ¿verdad? Ya en mi vida universitaria inicié como asistente de investigación y luego ya como investigadora principal, desarrollado pues algunos proyectos de investigación. Y en este momento, estoy como directora de uno de los centros de investigación de la Universidad de Costa Rica, que es el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas. Sus siglas son SICLA, que se encuentra en la sede San José. Esta no es en San Ramón, sino en la sede principal de la universidad en San José. Qué interesante. Entonces, algo que quería saber, entonces, siendo Costa Rica un país que tiene costa en el Mar Caribe y en el Pacífico, ¿cómo se consideran? ¿Se consideran caribeños? ¿Se consideran una mezcla de ambas, de otras cosas? ¿Cómo se visualizan en términos de identidad, no? Ahora que menciona ese colectivo que usted preside. Bueno, nosotros nos vemos como parte de Centroamérica, que tiene costas tanto en el Pacífico como en el Atlántico, ¿verdad? La parte que se califica más caribeña, pues es toda la costa, atlántica, principalmente lo que es la provincia de Limón, ¿verdad? Esa es como la zona más caribeña, ¿verdad? El país está dividido en siete provincias. Una de estas es Limón, la otra es Punta Arenas, que es en la parte del Pacífico central del país. La siguiente es Guanacaste, que es el Pacífico norte del país, y luego están las provincias que se encuentran en lo que nosotros conocemos como el Valle Central, y que mucha gente durante mucho tiempo de manera errónea llamó meseta, porque no somos una meseta, sino que somos un valle. Y ahí está entonces la provincia de Alajuela, la provincia de Heredia, Cartago y San José, que son pues las provincias más populosas, ¿verdad? Okay. Las partes costeras hay una distribución de la población menos densa, pero en el Valle Central se concentra la mayoría de la población, ¿verdad? Que más o menos estamos en unos 5 millones de personas en este momento. Qué curioso, porque usualmente lo que yo he visto, ¿no?, es que la mayor densidad poblacional y el mayor número de personas generalmente vive en las costas, pero me está diciendo que en Costa Rica no es el caso. No, es en el Valle Central, en el centro del país, donde están las mejores tierras, donde están las tierras más fértiles, porque nuestros orígenes son orígenes agrícolas, ¿verdad? Un país que produce café, que produce legumbres, frutas, muchísima producción agrícola, y la esencia del costarricense en sus inicios va a ser esa, ¿verdad? Ahora en este momento pues ha variado, ha cambiado, pero entonces la concentración poblacional está centrada donde estaba la producción agrícola, en el Valle Central, y es un valle pues rodeado de volcanes, entonces usted podrá
imaginarse que es muy fuerte. La tierra es tremendamente fértil. Interesante. Entonces, yo leí una de sus publicaciones y habla también de la ganadería como un factor muy importante, sobre todo al principio de la colonización de Costa Rica. Exactamente, pero la ganadería va a tener su foco y su zona de desarrollo en el Pacífico Norte, en la parte de Guanacaste, hacia la frontera con Nicaragua, porque había un vínculo muy importante entre los habitantes de esta zona del Pacífico Norte con los habitantes de la región de Rivas en Nicaragua. Y ahí se va a desarrollar entonces muchísimo lo que es la ganadería, ¿verdad? Y es una zona en donde se aprecia pues el impacto de esa ganadería porque hay mucha extensión como tipo sabana, ¿verdad? Donde quitaron toda la cobertura de bosque para introducir a los ganados desde la época colonial, ¿verdad? Eso sí tiene sus orígenes, y nuestra historia colonial empieza más o menos hacia el año de 1560. Me gusta mucho que haga la aclaración de nuestra historia colonial, porque a menudo he escuchado mucha gente hablando de nuestra historia. Gente, la historia de un país no comienza con la colonización. No, hay toda una tradición y todo un legado indígena, ¿verdad? Claro. En esta zona, el grupo más fuerte van a ser los chorotegas, que tienen orígenes que vienen del norte, migración desde el norte, incluso con mucha relación con los mexicas, ¿verdad? Con los mismos aztecas, y ellos en sus migraciones van a llegar hasta esta región, ¿verdad? Aquí ya sí se habla de esa América intermedia, ¿verdad? Estamos ahí, como en el límite, ¿verdad? Entre esas culturas chipchas, origen del sur, y los mayas en el norte, ¿verdad? Principalmente si vamos un poco más hacia atrás en la historia de estos territorios, ¿verdad? Pero sí, nuestra historia antigua es de 10,000, 12,000 años, ¿verdad? Claro. Pero la colonial empieza en 1560 y la republicana pues en 1821. Republicana con la independencia del Imperio Español. Exactamente, ya con la ruptura del vínculo colonial, ¿verdad? Exacto. Entonces ya empieza en todo un proceso, porque es hasta 1848 cuando se va a declarar la república, porque tenemos ahí una fase que es de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Ajá. Que se quiso hacer en conjunto lo que fue parte del Reino de Guatemala. A partir de Guatemala hasta Costa Rica, eso fue lo que se quiso unificar, pero no hubo forma, ¿verdad? Entonces ya a partir de 1848 se declara ya la República de Costa Rica y hay una total separación con las hermanas centroamericanas, ¿verdad? Pero tenemos una historia común, ¿verdad? Sí. Eso sí quiero dejarlo muy, muy en claro, aunque a veces las historias oficiales de nuestros países dicen otra cosa, pero sí tenemos una historia en común. Eso es otro comentario bien importante que usted está haciendo, porque yo creo que se me puede considerar un revisionista, porque a menudo se escribe lo que llamamos la historia oficial, la historia aceptada por la institucionalidad y por el gobierno y por toda la fuerza política. Muy a menudo, ¿no? Esta es una historia incompleta y es una historia llena de mensajes subliminales que no tienen ningún tipo de base histórica para impulsar determinadas agendas políticas. Exactamente. Eso es completamente correcto, ¿verdad? Y cuando se inventan las naciones,
se crea una historia que vaya de acuerdo a ese ideal que se ha pensado. Entonces, por ejemplo, a Costa Rica se le identifica en su historia oficial como que de igualdad, todos iguales, que somos la Suiza centroamericana. Wow. Para decir, los otros son los cholitos, los negritos, sí. Nosotros somos los blancos, somos los de origen europeo. Y en términos de las investigaciones que se han realizado y que se han hecho, pues también por parte mía, se ha descubierto que Costa Rica es uno de los países más mestizos de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, a lo contrario de lo que se estaba pintando, ¿verdad? Y a lo contrario de lo que se nos ha ido enseñando a través de la historia, en esa historia oficial, bueno, aquí no había negros, aquí no había, indígenas, aquí el que, campeaba era el europeo, y eso no es cierto, ¿verdad? La historia colonial está llena de esos personajes, de la presencia africana, de la presencia de los individuos de sangre mixta, y en eso se basan mis estudios. Es como me hace pensar en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, en cómo nos insisten y nos quieren vender esta idea ya internalizada, pero bueno, siempre hay espacio para contrarrestar eso, de que los indígenas fueron exterminados. Como que no, amiguitos, eso es un disparate, pero hasta más no poder. Pero no voy a entrar en eso todavía, precisamente porque de eso, pues, es algo en lo que usted se enfoca mucho, que es el mestizaje, y eso está relacionado a eso. Pero antes de eso, me gustaría hacer un comentario, es una deducción que estoy haciendo en base a lo que me ha dicho. Usted me dice entonces que en esa región Pacífico Norte, colindante con Nicaragua, en donde se desarrolla la industria o el sector ganadero, opuesto a la producción agrícola del Valle Central de Costa Rica. Entonces, yo leí en su trabajo que ese sector ganadero se enfoca principalmente en la crianza de mulas. Entonces, yo estoy deduciendo entonces, y usted me confirma si estoy en lo correcto, que ese interés en la crianza de mulas responde a transportar todos estos bienes agrícolas a las costas de Costa Rica para exportar, ¿no? Más bien, el asunto es el siguiente, y es un contexto en términos de cómo funcionaba en lo que durante la colonia se conoció como el Reino de Guatemala. Cuando Costa Rica va a ser conquistada y colonizada, ya el resto de Centroamérica tenía 20 años de ocupación española. Okay. ¿Verdad? Ya habían pasado 20 años, Costa Rica había quedado como al margen de esa colonización, pero intereses de la corona, de los individuos que habían llegado a Guatemala, hacen que, bueno, tratar de ocupar el territorio. Entonces, el territorio, va a empezar, como le digo, a ocuparse, a hacer ya la penetración hispana, se va a hacer a partir de la década de 1560, ¿verdad? Y empiezan a darse los primeros asentamientos de origen español que van a ir compartiendo ese espacio con los indígenas. Y parte de lo que va a suceder ahí es que se establece la producción de esas mulas, pero esas mulas se van a utilizar en la ruta transísmica, que eso está en Panamá, y es el paso, ¿verdad?, en el istmo de Panamá, donde está el río Chagres, que hoy en día es el canal de Panamá, y esa es la ruta. ¿Por qué es tan importante esa ruta? Porque están sacando los tesoros de América del Sur y muy especialmente la plata del Perú para llevarla a España. Entonces lo que necesitan es producir, traer estas mulas para que esas mulas ayuden en el transporte. Entonces, tanto Honduras en la zona de Choluteca como Costa Rica empiezan a producir las mulas, y de ahí que exista lo que se conoce como el camino de mulas.
porque por ahí era donde iban las mulas hacia la zona de Panamá. Entonces, los colonos que están en Costa Rica, Sí. aprovechan la región del Pacífico Norte para producir sus mulas, pero entonces en la zona del Valle Central, ahí producen trigo y con eso hacen bizcochos. Producen maíz y hacen bizcochos. Utilizan los cueros de los animales de la ganadería para enviarlos a Panamá. Entonces se hace todo un comercio de víveres. Entonces, el asunto, Ramón, es que se aprovecha lo que está sucediendo en Panamá, en esa ruta transísmica que es fundamental para el funcionamiento del pacto colonial, ¿verdad? Y la extracción de esas riquezas vía las flotas, ¿verdad? Hacia España. Y entonces aprovechan a formar un comercio de abastos para ayudar a toda esta gente, a todo ese contingente de trabajadores cuando llegan las flotas a Portobelo, ¿verdad? Porque van de Panamá, cruzan al río Chagres y de ahí van a Portobelo, que es un puerto cercano, pues en la zona Caribe, ¿verdad? Y que va a ser como muy, va a tener también mucha importancia junto con el puerto de Cartagena, ¿verdad? Incluso Portobelo, claro, no está tan fortificado como Cartagena, pero es uno de los fuertes fortificados del imperio, ¿verdad? Y aquí es donde llegan los barcos de la flota a traer los materiales que vienen desde España, pero lo más importante es llevarse la plata y los productos, ¿verdad? Y toda la cuestión de la hacienda, de los impuestos, ¿verdad? Va en esos barcos, ¿verdad? Entonces, es esa relación, ¿verdad? Que va a tener el reino de Guatemala con respecto a esa ruta transísmica. Y el papel de Costa Rica, ¿verdad? En la producción de las mulas y en este comercio de abastos, ¿verdad? Posteriormente, ya esas mulas, cuando ya empieza a bajar el flujo de las flotas y de la importancia de la ruta, van a empezar a utilizar entonces ya el ganado vacuno y se va a convertir entonces en la región Pacífico Norte, en la región ganadera de la provincia y de lo que luego va a ser el país, la república, ¿verdad? Entonces, y aún hoy en día eso persiste, ¿verdad? Ahí es donde están las grandes haciendas, aunque tenemos también, estas son haciendas para carne, ¿verdad? También hay haciendas ganaderas, pero ya está, para leche, pero ya estas sí están en ciertas zonas montañosas, ¿verdad? Y ya más hacia el valle central. Pero aquí la importancia es el inicio de esa producción ganadera que comienza con las mulas, pero posteriormente va a pasar a la parte de lo que es el ganado vacuno. Ahí va a surgir esa hacienda ganadera, ¿verdad? Y un personaje que va a ser sumamente, ¿cómo le dijera? Icónico en esta región, que es el sabanero, ¿verdad? Que es el individuo que trabaja con las vacas, que trabaja con los caballos, ¿verdad? Entonces el jinete, ahí surge toda una cuestión cultural importantísimo con el cholo guanacasteco, porque el tipo genético es esa mezcla, digamos, en términos de mestizaje, sí. Hablaríamos de la mezcla entre el africano y el indígena, ¿verdad? El que se llamó en algún lugar, en algunas zonas, el sambo, pero que hoy en día se le conoce como cholo, ¿verdad? Ese es el cholito. Eso le iba a preguntar, eso era una de las preguntas que le tenía guardada, porque yo leía una y otra vez ese término sambo, y yo, ¿qué es un sambo? Entonces un sambo viene siendo una mezcla de un indígena con un negro. Con el africano. Sí, okay. Digamos, cuando hablamos en términos de mestizaje, hay
tres mezclados básicos. Sí. ¿Verdad? Digamos que son los básicos, Ajá. que es el del blanco con el indígena, que da propiamente al que se ha llamado mestizo. Sí. ¿Verdad? Luego está el del blanco con el africano, que se le llama mulato, y el del africano con el indígena, que se le llama samba. Interesante. Wow. O en algunos lugares también, en el sur les dicen zambaigos, ¿verdad? Y en otros lugares, le dan una denominación, de origen animal como lobo, coyote, pero eso es muy, muy particular y ya es muy como del siglo XVIII y de la nomenclatura que va a surgir de la mezcla de las mezclas, ¿verdad? Porque aquí tenemos esa mezcla básica, ¿verdad? Que esos son los tres básicos. Y a partir de eso también va a haber toda una mezcla y van a surgir cosas, bastante peculiares, ¿verdad? En lo que se conoce como la denominación de las castas y de la pintura de castas, que es una forma, artística que va a surgir principalmente en la ciudad, en el Virreinato de México, y que viene con términos como, por ejemplo, no te entiendo, bueno, hay una gran variedad, ¿verdad? Bastante pintorescos, algunos bastante, simpáticos, pero que es una forma de expresión cultural que va a surgir en el siglo XVIII. Me parece bien curioso cómo esta idea de la pureza de sangre que se origina en España luego de la Reconquista y que crea a su vez diferenciaciones étnicas como ¿cómo era que se llamaban los moriscos? Era un ejemplo de los moriscos, estaban los almudá, no recuerdo muy bien esos términos étnicos, pero sí llegan a esa misma idea, llega a América y entonces se empiezan a crear otros términos para otras nuevas mezclas, y yo recientemente publiqué un episodio junto con un académico haitiano que me habla sobre la raza como una ficción, y realmente son términos que tienen su importancia dentro de un contexto político e histórico, pero que carecen de toda importancia si lo miramos, porque son cuestiones sin ningún tipo de importancia, pero que de nuevo tienen importancia dentro de estos contextos. Así es, ¿verdad? Hay toda una, se va a crear toda una, jerarquización, Ajá. que va a tener, sí, digamos, un fundamento social, organizacional, pero que va a tener que ver mucho con el color de la piel. Entonces, dependiendo del tonito que se tenga, entonces empiezan a darle ciertos, nombres, ¿verdad? Y casi siempre tienen una, connotación peyorativa, Sí. ¿verdad? Porque es un asunto de decir los que tienen la primacía son los blancos y los demás son los otros, ¿verdad? Son los otros y son los que hay que dominar y son los que hay que sujetar y los que hay que enajenar y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, la sociedad colonial fue totalmente jerárquica, fue totalmente segregacionista y completamente xenofóbica, ¿verdad? Entonces, todo aquello que tuviese algún viso de mezcla, ¿verdad? Ya era visto con malos ojos y con mucha, mucha desconfianza, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que va a tener para los que vienen de España, especialmente los peninsulares, sus calidades, ¿verdad? Y supuestamente la pureza de sangre, una pureza de sangre que la vamos a poner muy en duda después de 800 años Claro. de ocupación
Sí. musulmana, ¿verdad? Nada más basta con ir a Andalucía y ver las guitarras y los bailecitos y contrastar eso con el norte cantábrico y contrastar eso con Galicia y contrastar eso con lugares como Madrid y el llamado, lo que en la antigüedad se llamaba el condado de los Pirineos, Ajá. para que veamos Barcelona. que esta pureza realmente, esto es un discurso zángano que se creó con la intención de justificar la reconquista y de darle fuerza a esa nueva entidad política que va a constituir entonces lo que va a ser España, ¿no? Exactamente. Me recordé del otro término, mudéjares, Ajá, los sí. moriscos y los mudéjares. Sí. Y Sí. después el término, o sea, el otro elemento que viene a complicar aún más la situación es el elemento religioso, ¿verdad? Exacto. Entonces, la misma iglesia se va a encargar de establecer toda esta jerarquía, ¿verdad? Y ellos le van a llamar pues la sociedad de castas, ¿verdad? Que es completamente de carácter estamental, que permite el ascenso y el descenso, ¿verdad? No es como la sociedad de castas de la India, que usted está sembrado donde está y de ahí no se mueve ni para arriba ni para abajo y mucho menos para arriba, ¿verdad? En esta sociedad colonial sí existe el subir y el bajar, ¿verdad? Socialmente. Y pero tiene toda esa connotación, digamos, étnica y religiosa, ¿verdad? El interés por esos, porque no haya contaminación de otras, religiones, ¿verdad? Que digamos, eso viene mucho de la España, anterior a, sí, pues a los reyes, ¿verdad? No por casualidad a católicos. España, no por casualidad a España se le ha llamado históricamente la espada de Roma. Eso tiene una razón de ser. Ahora bien, este comentario le va a picar a mucha gente, como decimos en Puerto Rico, pero es la realidad. Históricamente hemos visto cómo las instituciones religiosas, como la Iglesia Católica en particular, se ha dedicado a promover inequidad social, diferenciaciones étnicas y ha favorecido y apoyado el dominio político y social de determinado grupo. Y es la verdad, guste a quien le guste. Desafortunadamente, así es, ¿verdad? Que las cosas que han hecho los hombres en nombre de la religión y de un dogma de un Dios, ¿verdad? Que yo creo que he buscado otra cosa, ¿verdad? Pero, definitivamente la acción de los hombres, ¿verdad? Muy interesante ese planteamiento. Mire, antes de continuar con el tema del mestizaje, que me parece muy interesante, me gustaría saber si usted tiene conocimiento sobre el origen del nombre de su país, porque siempre me ha parecido curioso cómo Puerto Rico es un nombre claramente de origen económico. Bueno, no es lo romántico que nos gustaría pensar, pero bueno, es así. Pero siempre he visto esa similaridad con Costa Rica. Costa Rica, ¿de dónde sale eso? Bueno, los textos nos dicen que es el mismo Cristóbal Colón que habla de una Costa Rica, ¿verdad? De una costa que es muy rica porque él va a encontrar él en su cuarto viaje, ¿verdad? En 1512, él hace todo el recorrido de lo que es la costa Caribe de Centroamérica. Él llega a las islas de la Bahía en Honduras y a partir de Guanaja, ¿verdad? Empieza a bajar, llega al Cabo Gracias a Dios, que es entre la frontera actual entre Nicaragua y Honduras, y de ahí empieza a bajar la costa y va a llegar hasta
bueno, Puerto, él lo llamó Bastimentos, ¿verdad? Cerca de la región del Istmo, ¿verdad? Digamos, donde está el río Chagres y esta zona, él estuvo muy, muy cerca de ese estrecho, ¿verdad? De la parte más, pero entonces cuando él hace la descripción de lo que ve porque él llega al Caribe, llega a la zona de la provincia de Limón actualmente, en una islita que está al frente de la ciudad, que se llama, hoy en día le dicen Ubita, pero en aquel momento le llamó La Huerta. Entonces él habla tanto de los indígenas como de lo que está viendo, ¿verdad? De la costa. Pero la riqueza no es tanto en oro, sino que es la riqueza, la exuberancia del trópico en esa zona, ¿verdad? Porque eso es verde, es denso, es hermoso el Caribe, ¿verdad? En general es hermoso, claro. Y en el caso costarricense, también lo es, no es la excepción. Entonces él habla en términos de esa riqueza y empieza a hablar sobre Costa Rica, y posteriormente ya el término va a seguir utilizándose, ¿verdad? Hasta llegar a la provincia de Costa Rica. Es definitivo y claro, ¿verdad? Eso sí se ha determinado que el origen es en la época colonial, ¿verdad? Okay. Entonces usted hace una distinción bien particular y bien importante que a mí me gustaría seguir impulsando a lo largo de este proyecto, y es la de el Caribe centroamericano. Porque sucede mucho que tengo conversaciones con personas, les hablo de mi proyecto y me dicen, el Caribe, las islas. Y yo, no, el Caribe sí, hay un Caribe antillano. Pero la realidad es que hay diferentes nociones de lo que es el Caribe en términos geográficos. Está el Caribe centroamericano y hay personas que han hecho también me viene a la mente la investigación de una historiadora puertorriqueña, Elsie Cardona, que ella argumenta que incluso podríamos designar como un territorio caribeño a esta ciudad de Nueva Orleans, sí, en Luisiana, por su... Entonces, o sea, el Caribe puede ser, realmente se ha teorizado mucho sobre lo que es el Caribe realmente, pero incluso existe una noción del Caribe llamada el Gran Caribe, que incluye también Surinam y las Guyanas francesas y británicas. Exactamente. Así que, sí. A mí me encanta ese término del Gran Caribe, ¿verdad? Pero hay otra gente que también lo identifica como la América Intermedia, que empieza, digamos, en el Golfo de México, sí, y baja hasta la zona de Surinam, ¿verdad? Entonces, la región de Colombia, la región de Venezuela, igualmente son parte de ese Gran Caribe, ¿verdad? A mí me encanta, y siempre trato de usar mucho ese término, ¿verdad? Porque engloba realmente lo que es ese mar interior, porque es un mar interior. Si nosotros lo vemos, incluso es un semiarco, ¿verdad? Es un semiarco que está formado por las islas de las Bahamas, ¿verdad? Todo ese archipiélago de orígenes coralinos, con las grandes Antillas, ¿verdad? Que son de origen sedimentario, se complementan con ese arquito, ese collar de islas pequeñas, las Antillas menores, de orígenes volcánicos, ¿verdad? Entonces, es un mar interior y tiene sus límites, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cuáles son las últimas islitas? Pues el famoso ABC holandés, ¿verdad? Que es Aruba, Bonaire y Curazao, ¿verdad?
Y ahí Barbados un poquito medio salidito de él, pero está dentro de ese arco, ¿verdad? Ujú. Entonces, para mí, el Caribe es un mar interior y por supuesto que tiene gran relación con lo que sucede en la costa caribeña centroamericana Ujú. y tiene una historia paralela a Sí. las islas. ¿Por qué? Porque aquí llegan esos migrantes en condición de esclavitud y luego los hijos libertos de esos migrantes que llenan y colman ese Caribe, ¿verdad? Entonces tenemos por ejemplo, a los garífunas en, en la zona aquí de Honduras, ¿verdad? Que son de origen africano. Limón es de origen africano, ¿verdad? Entonces, igual la zona, toda la zona de la Mosquitia, entre Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Y ni qué decir de esa costa caribeña, panameña, ¿verdad? Colombia, Venezuela, Surinam, fantástico, ¿verdad? Definitivamente debemos de hablar de ese gran Caribe y debemos de romper esas ideas y abrir el libro y decir aquí hay una historia común, aquí hay una historia que compartimos. Entonces, vea, le voy a contar una historia muy interesante de ese Caribe costarricense. Sí. Antes de 1948, ese Caribe estuvo completamente conectado a las islas, especialmente a Jamaica. Entonces era completamente cosmopolita la región, pero completamente, Ramón. Era algo realmente fantástico, ¿verdad? Ajá. De lo que se desarrollaba en esta región y el intercambio que existía entre las islas y el Caribe costarricense. Después del 48 y después de la guerra de 1948 que se va a dar en este país, que bueno, es una guerra como de 20 días, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos guerra civil, una escaramuza ahí que cambió la historia del país, ¿verdad? Y le cambió la historia a Limón, porque los gobernantes que llegaron obligan a Limón a mirar hacia el Valle Central, cuando ellos estaban mirando hacia el Caribe, hacia su entorno más cercano. Claro. ¿Verdad? Y el que tenía una gran relación histórica con ellos, ¿verdad? Y eso produce que la región entre en una gran marginalidad y un gran olvido, ¿verdad? Cuando los ponen a mirar hacia el Valle Central, cuando ellos tenían todo el panorama. Hay una serie documental que se creó aquí en la Universidad de Costa Rica a partir de la cátedra de estudios de África y del Caribe. Me gusta ese nombre. Sí, África, ¿verdad? y el Caribe. Sí, es hermoso. Y esta gente, ¿verdad? Estos profesionales van a crear una serie de videos, ¿verdad? De programas sobre la historia real porque aquí en este país durante mucho tiempo se negó la presencia africana. Cuando desde la colonia, ¿verdad? Y se dijo, no, llegaron cuando empezó la construcción del ferrocarril y luego el cultivo del banano, ¿verdad? Entonces aquí ya en ese momento llegaron los africanos las personas de origen afrodescendiente a Costa Rica. No, desde la colonia, desde el primer momento llegaron con los conquistadores, estuvieron aquí y forman parte de esta sangre que corre en estas venas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Porque se han hecho estudios y somos híbridos, ¿verdad? Entonces tenemos lo español, sí, pero tenemos lo indígena y tenemos lo africano, ¿verdad? A pesar de el malestar de muchísima gente,
pero se han hecho los estudios de ADN que lo han demostrado, ¿verdad? Que somos un país de orígenes trihíbridos. En mayor o menor medida, en mayor o menor porcentaje, pero ahí están. Quiero amplificar el comentario que hace en cuanto a esa costa caribeña, porque usted dice su entorno más cercano, el Caribe, las islas. Entonces, para mucha gente, a lo mejor eso no hace lógica porque van a decir el mar, pero está todo lejos. ¿Cómo es? Hace más lógica que el valle esté más cercano. No, la realidad es que no. El mar, no hay que verlo como realmente una barrera. El mar yo lo veo más bien como una autopista, es como un camino que en muchísimas ocasiones es más rápido y es más accesible que versus lo inaccesible del valle, porque tenemos que recordar que un valle es un hueco, ¿no? Por así decirlo, rodeado de altas montañas. Entonces, para mí, entonces hace lógica ese planteamiento que usted hace de que sea más cercano, porque en efecto es más fácil tener contacto con toda la región del Caribe a través de ese mar que caminar por esos caminos tan de difícil acceso que eventualmente llegan a ese valle central de Costa Rica. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. El océano es una autopista, ¿verdad? Sí. Y bueno, se ha demostrado cómo anteriormente la llegada de los españoles, de los castellanos a estas tierras y a estos territorios, ni las islas ni el continente estaban vacíos, y que les ayudaba a manejarse, que les ayudaba a comunicarse, el océano, ¿verdad? A grandes distancias, pero también el de cabotaje, ¿verdad? A las orillas de las costas. Entonces, definitivamente el océano es una autopista, ¿verdad? Sí. Y así es como funcionaba y así es como debería de seguir funcionando. Sí, lo es. Yo tengo un episodio, de hecho el primero, que hice junto a un arqueólogo puertorriqueño, René Rodríguez Ramos, y entonces él menciona que realmente los indígenas veían al Mar Caribe como un punto que conectaba, no como una barrera que hacía algo más remoto, todo lo contrario. Entonces originalmente se pensaba, y de hecho se sigue propagando ese discurso, por lo menos en Puerto Rico, de que los indígenas llegan a las islas del Caribe cruzando desde el Valle del Orinoco en Venezuela, todas estas pequeñas islas de las Antillas Menores hasta establecerse en las Antillas Mayores, y se sabe que eso simplemente no pudo haber sido de esa forma, porque cuando uno mira ese mapa del Caribe, la península de Yucatán está sumamente cercana a Cuba, por ejemplo. Se han hecho estudios arqueológicos que han probado que diferentes cosas que encontramos en Puerto Rico, por ejemplo, se encontró algo tallado en una isla de Puerto Rico llamada Vieques, que son huesos que eran unos dientes de jaguar. Es un animal que en Puerto Rico no se consigue. Entonces se habla también, se encontró también ¿cómo que se llama esta piedra verde? Ahora mismo se ¿Jade? Sí, ¿Jade? el jade, que cuando le hicieron estudios geológicos encontraron que eso probablemente salió de esa región de Guatemala, por ahí. O sea que esto es realmente el mar, lo que hace es conectar, no desconectar como generalmente se piensa. Las migraciones, tanto son desde la parte, claro, de la parte sur, ¿verdad? Hay migración, pero también de la parte norte. Y por supuesto que es que si nosotros vemos el mapa, es que estamos al puro frente. Es que somos vecinos. Entonces, en un buen, en un buen bote, ¿verdad? Que eran de muy buena calidad los que hacían, por supuesto que se manejaban, que tenían el contacto. Estaban las redes, estaban los vínculos.
Sí, estaban conectados, no estaba ni vacío ni desconectado, estaba lleno y conectadísimos. Claro, y eso es bien importante también, ese argumento, para contrarrestar esta idea tradicional del indígena, ¿cómo le llamamos? Bruto, el indígena sin conocimiento técnico ni ciencia, porque para navegar hay que tener un conocimiento astronómico de la astronomía. O sea, meterse en una balsa así por puro chiste, no, o sea, esta gente tenía que tener algún tipo de conocimiento para poder llegar de punto A a punto B a través de ese mar. Exactamente, sí, exactamente, ¿verdad? Son una total descalificación del otro, ¿verdad? Pero esa es pues, lo que ha imperado, ¿verdad? En ese mundo occidental, ¿verdad? Siempre descalificar a los otros, ¿verdad? No son capaces porque no somos nosotros, sino que son ellos, son los otros. Entonces, como la idea esa, ¿verdad? Que se plantea que bueno, que las grandes pirámides, que las grandes construcciones fueron creadas por extraterrestres, por alienígenas, ay, por Dios. Pero es porque se está descalificando al otro. Porque como no surgió de Occidente, entonces los otros no son capaces de poder crear, de poder hacer. Entonces, hay que ver, por ejemplo, el calendario de los aztecas, lo que hicieron los mayas, los conocimientos astronómicos que tuvieron los mayas, y esta gente transmitía a los otros, o sea, que había un conocimiento que se iba compartiendo. Uh-huh. Sí, definitivamente. Hay otra cosa que también me gustaría traer, y eventualmente voy a traer al investigador que hace ese argumento. Es un episodio que estoy esperando con ansias también. Él habla de que nos saquemos de la mente esta idea del, ¿cómo es que se llama esto? Él tiene un nombre bien específico, algo que se construye en gran medida. Él lo que hace es un llamado a desconectar, disociar esta idea de que para que un grupo indígena tenga que tener un conocimiento técnico y científico avanzado, monumentalismo, tiene que haber un monumentalismo. Entonces mucha gente a menudo dice eso, los mayas eran avanzados porque tenían pirámides y mira todas las cosas que construyeron. Entonces él hace este argumento de que para tener conocimiento científico y técnico, no necesariamente esta gente tuvo que haber dejado un monumentalismo, unas estructuras monumentales. Una cosa se puede dar independientemente de la otra. Entonces, a mí me parece que es un argumento válido. Pero sí tendemos a asociar eso. Mire, sí. Hay un trabajo que yo leí en el que usted se enfoca mucho en este pueblo de la región suroeste de Costa Rica que se llama Esparza, y me llamó la atención un dato que usted provee, que en algún punto, no recuerdo si en el siglo XVII o XVIII, el censo contaba 79 españoles y todo lo demás eran cientos y cientos y cientos de indígenas, y o sea que la proporcionalidad de africanos e indígenas era muchísimo más grande versus la española. Sí, digamos, en términos de lo que es la distribución étnica de la población, donde vamos a tener una mayor concentración de esa población de orígenes africanos, es en este Pacífico Norte, ¿verdad? Entonces, la región esta de Esparza, luego van a surgir las poblaciones de Cañas, la población de Bagaces, y más tardíamente, pues, la que se va a llamar la villa de Guanacaste, que hoy en día es lo que se conoce como la ciudad de Liberia, en Guanacaste, ¿verdad? En la región norte. Pero, en términos poblacionales, la mayoría de esta población
se encontraba en esta región. ¿Por qué? Porque ahí lo que existía, lo que había eran las haciendas ganaderas. Entonces, los españoles casi no vivían, eran dueños absentistas, ¿verdad? Ellos estaban en Rivas, o estaban en Cartago, o están en la misma Guatemala. Entonces, ellos dejaban a sus sirvientes en estas regiones, ¿verdad? Por eso la mayoría poblacional. Ok, entonces, ¿cómo viene siendo la cultura en esa región versus otras partes de Costa Rica? Es diferente. Digamos, ahí existe mucho la marimba. Ellos usan mucho la música es de marimba. La música es más de origen africano, ¿verdad? En términos de lo que, por ejemplo, podemos encontrar en lo folclórico de Cartago, no vamos a encontrar el ritmo que encontramos en Guanacaste. Luego, toda esa vinculación a la vida del vaquero, del sabanero, ¿verdad? Del individuo dedicado a las labores de la ganadería. Entonces, la música, el arte, la poesía, la literatura, todo va en términos de esa, particularidad que va a tener ese ingrediente afroindígena, ¿verdad? Incluso también hasta en las comidas, ¿verdad? Sí, que menciona el banano, por ejemplo, nosotros le llamamos guineo, que me imagino que entonces, me imagino que van a utilizar en gran medida el banano dentro de sus platos. Sí, digamos, en términos de como nosotros hablamos, más, porque el banano que comemos es la fruta, ¿verdad? La frutita para que es el dulce, ¿verdad? Amarillo. El amarillito pequeño, o bueno, si ya es producido por la compañía, pues son más grandes, ¿verdad? Entonces, el famoso Standard Fruit Company, Chiquita Banana, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Nosotros hablamos más del plátano. Oh, ok, ya. El plátano, sí. Entonces tenemos el plátano, ¿verdad? Que es más grande, mucho más, de mayor grosor que el banano. Y el plátano, entonces lo utilizamos en comidas, saladas, porque hay un plátano verde. Sí. Pero también hay uno maduro, ¿verdad? Y hay una gran variedad de esos plátanos, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchos platillos que hacen con el plátano, pero, digamos, lo más fuerte es el maíz. Lo que más utilizan es el maíz. Entonces hacen una gran producción, de bizcochos, de pasitos, de bebidas, incluso de comidas dulces y saladas a base del maíz, ¿verdad? Entonces ahí también se utiliza mucho lo que es el maíz, ¿verdad? Y después se consume por la caña de azúcar, se consume el cerdo, ¿verdad? Y se consume, pues, el novillo también, ¿verdad? Igualmente. Casi no la cabra, casi no el cordero, ¿verdad? Es muy, muy raro. Ahí, digamos, un buen festín es cuando se mata al puerquito, ¿verdad? Al cerdo. Nosotros hacemos lo mismo y lo ponemos en una barra y le damos vuelta. El asadito, ¿verdad? Y sacarle los chicharrones y hacer los tamales para la Navidad, ¿verdad? Que se hacen con masa de maíz. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos algo similar que se hace también mucho en Navidad, se llaman los pasteles. Entonces es una masa hecha de viandas y adentro se hace con pollo o con carne. Entonces alrededor se envuelve con la hoja del plátano. Nosotros lo que hacemos es que en la hoja del plátano arreglamos la masa con con carne de cerdo, ¿verdad? Algunas veces se le agrega también pollo
y se le agregan verduritas, puede ser papa, puede ser zanahoria. Bueno, y hay gente que le pone aceitunas, le pone ciruelas, le pone pasas, pero ya eso es, Sí. pero entonces se envuelve en la hojita del plátano, ¿verdad? Y ese es el platillo típico para la Navidad, el tamalito navideño. Qué bien, qué bien. Y son bien sabrosos. Nosotros también, a mí, el favorito mío viene siendo el de yuca, que ese es amarillo. Ese es mi favorito. No me gusta mucho el de masa en comparación con el de yuca. El de bueno, yuca, excelente. Ramón va a tener que probar los tamales costarricenses, los tamales ticos. A mí me encantaría ver cómo diablo yo eventualmente puedo generar una cantidad de dinero sustancial para darme como un tour por todo el Caribe. ¿Verdad? Y hacer paradas por todas partes. Maravilloso. Sería maravilloso eso. Lo puedo vender como el tour caribeño o algo así. Y hacer un episodio. Eso yo lo tengo en mente, pero vamos a ver cómo lo hago posible. Pero para hacer como un documental o algo así que pare en diferentes puntos del Caribe y se grabe un episodio por país o más de uno por país y vaya como que en diferentes puntos por todo eso es un proyecto que yo tengo en mente, pero vamos a ver cómo lo hago posible. En el Caribe, digamos, una cosa que nosotros manejamos mucho es el pejibaye. No sé qué es eso. El pejibaye es un fruto que da una palmera, y cuando está sin cocinar es bien duro. Ajá. Pero ya cocinadito incluso se le saca con harina. Y es una cosa muy tropical, muy nuestra, de nuestro Caribe. El pejibaye, la yuca, ¿verdad? Pero la yuca dulce, ¿verdad? No es la mandioca, sino la yuca dulce. También se maneja bastante, pero eso sí, ya en el lado, caribeño. Y ahí, pues, la cocina afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, que el rice and beans, el pollito, con aceite de coco y el picantito, ¿verdad? Como lo hacen en Panamá, riquísimo. Igual aquí, el pambón, el patí, que son platillos, el plantinta, que es como una especie de empanadita con plátano, también hacen unas empanaditas de piña muy buenas, ¿verdad? Y las bebidas, ¿verdad? Muy típicas de la cocina afrodescendiente y caribeña, ¿verdad? Eso es en el Caribe. Estaba mirando el pejibaye que me dice y yo lo escribí Valle, V-A-L-L-E, pero es pejibaye, B-A-Y-E. ¿Cómo se escribe? Okay. Sí, entonces tienen colores, y tiene un sabor muy, muy particular, ¿verdad? Y nosotros los comemos principalmente, digamos, como más nos gusta comerlos es así bien cocinaditos, ¿verdad? Ya bien suavecito el pejibaye, entonces lo partimos a la mitad. Tiene una semillita que es en forma como de un coquito. Sí. Y se le quita esa semillita y se rellenan con mayonesa. Riquísimos. Y la gente los toma con café. Interesante, pero es como que similar al chayote, ¿no? El chayote. El chayote. Se parece mucho también al aguacate, que tiene como que una valla en el medio. Ajá. Pero son más pequeños. Pero son más chiquitos y algunos son como fibrositos. Ajá. Tienen como un poquito fibrosita la pulpita, ¿verdad? Pero tienen un sabor muy, muy peculiar. Nosotros amamos los pejibayes. En El Salvador, ese es lo que la gente le da de comer a los puerquitos. Entonces usted, si le ofrece eso a un salvadoreño, pues se va a sentir ofendido. Pero si se lo ofrece a un tico, va a estar fascinado con el pejibaye. Okay. Igual que la flor esta de Itabo, que los mexicanos la usan para llevarla a los cementerios como flores para los muertos, y nosotros la comemos.
con Okay. huevo y tomate. Es amarguito, pero es rico. Qué interesante. Ujú. Esto ha sido un episodio bien iluminador en el sentido de que he visto unas similaridades más a profundidad con el Caribe antillano, y es que obvio que debería haber similaridades precisamente por las cosas que hemos hablado, Sí, esa conexión sí. a través del mar. Ujú. Hablemos un poco más de los indígenas, porque si no lo hago, mucha gente me va a atacar, y o no lo hago por eso, o sea, también lo hago por interés propio, pero sí, no Claro. deberíamos dejar ese tema a un lado. Bueno, digamos, hay con la llegada de los españoles, en el caso costarricense, como va a suceder en la gran mayoría del imperio español, Sí. hay una disminución tremendísima, ¿verdad?, de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, en términos de Centroamérica, a la llegada de los españoles, se considera que hay por lo menos unos 5 millones de personas, ¿verdad? Al término de la época colonial, 1821, se calcula la población indígena en apenas 1 millón, ¿verdad? Disminuyó muchísimo en algunos lugares, fueron el 100% de las poblaciones que desaparecieron. En algunos lugares, van a lograr recuperarse un poco mejor. En el caso de Costa Rica, los indígenas fueron, agrupados en pueblos de indios. No fueron como muchos, pero sí hubo un reducto que nunca fue, Eso le iba a mencionar. ocupado por Sí, los españoles, ¿verdad? Nunca lograron conquistarla, y es la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Y esta es una de las regiones en las que actualmente, pues, están las poblaciones. Desafortunadamente, en nuestro país es apenas el 1% de la población de origen indígena, ¿verdad? Lo que permanece. Y hay ocho grupos étnicos en general en el país, ¿verdad? Pero sí, en tiempos coloniales fueron bastante castigados, y igualmente en el tiempo republicano, ¿verdad? Pero ellos han logrado sobrevivir, y todavía, pues, dichosamente contamos con estos grupos, ¿verdad? Y por supuesto que se trata, pues, de ayudarles de la mejor manera, ¿verdad? Aunque siempre siguen teniendo bastantes enemigos entre los mismos, ¿verdad? Porque de ahí, la verdad es que ellos son nuestro origen. Ellos sí. son la base principal de nuestros orígenes, ¿verdad? Yo pensaba que sabía de lo que usted me iba a hablar cuando habló de la cordillera, pero yo lo que tenía en mente era un pueblo que usted menciona en el artículo que se mantuvo más o menos a través del tiempo, que tiene un nombre de un santo. ¿Cuál será? Sí, que yo lo puedo buscar ahora mismo, Uh-huh. que usted menciona que es un pueblo, María Acuña, San José de Orosi será. ajá, vamos a ver si lo encuentro. Ajá. Yo lo busco por aquí sobre el mestizaje. Sí, porque digamos hay toda una, la región como Talamanca como región es la que va a resistirse a los españoles. Nunca lograron conquistarla, trataron de establecerse, entraron muchas veces a hacer cacería, ¿verdad? De indígenas, pero nunca lograron someterla, ¿verdad? Esa es parte de las zonas que se Ya lo conocen encontré. como tierras de frontera, ¿verdad? Se llama Santa Catalina de Garavito. Ah, bueno, eso es en la zona del Pacífico norte. Ahí es donde, digamos, en la región donde va a estar Esparza, ¿verdad? Ujú. Y es uno de los primeros pueblos que se van a establecer, ¿verdad? Pueblos indígenas en lo que luego va a ser
Costa Rica, ¿verdad? Como provincia. Sí, usted escribe después de, porque es una oración que dice: en primer lugar albergó los pueblos de Chomes y Santa Catalina de Garavito. Entonces, este último fue el único poblado con indígenas tributarios que logró sobrevivir en dicha región durante la mayor parte del periodo colonial. A eso me refería. Okay. Sí, es digamos en esta zona, ¿verdad? En esta región del Pacífico Norte, porque vamos a tener Orosi, vamos a tener Curridabat, Acerrí, Pacaca, Tobosin, Cot, Quircot, Tucurrique, digamos, son pueblos indígenas que logran sobrevivir, ¿verdad? Barba, que van a lograr sobrevivir a esta, pero en esa región del Pacífico Norte, el que lo logra quedarse, y de tributarios va a ser Santa Catalina de Garavito, exactamente. Sería bien interesante hacer un estudio comparativo en cómo diferentes comunidades indígenas resistieron y sobrevivieron durante periodos coloniales en todo el Caribe, porque creo que eso es un pueblo ya constituido políticamente y todo lo demás, con unas particularidades y unas dinámicas bien específicas, pero en Puerto Rico, por ejemplo, se habla de unos lugares remotos en donde muchísimos indígenas fueron escapándose del dominio y, ¿verdad?, de todo lo que trajo el colonizador, y estos lugares se les conocen como las indieras, pero no eran pueblos constituidos como los que del caso de Costa Rica, sino eran unos lugares bien apartados en donde hasta cierto punto se llevaba una vida pura, por así decirlo, indígena, y se le llamaban indieras. En el caso de Panamá, digamos, para Costa Rica no es como, esto no se ha podido localizar, pero en el caso de Panamá y en muchas de las islas del Caribe, ¿verdad? Es lo que se conoce como el proceso de cimarronaje. Entonces, como el ganado cimarrón, ¿verdad? Que es el ganado salvaje, entonces, estos eran indígenas y también africanos que se iban a regiones remotas para escapar del dominio español, ¿verdad? Entonces se les llama cimarrones, entonces en algunos lugares se les conoce como palenques, en otros, bueno, no, ahora recuerdo solo el de palenques, ¿verdad? Pero en todo el Caribe, se va a dar ese fenómeno de estos indígenas y africanos que huyen, entonces se les conoce como los cimarrones. Qué interesante, porque yo siempre he escuchado el término cimarrón, pero asociado única y exclusivamente a lo africano. Nunca lo había escuchado asociado a indígenas. Sí, también, ellos también. Qué bien. Sí. Entonces sí, hay muchísimo ahí. Es que yo creo que sería, si uno trata de estudiar estos asentamientos, sería, yo creo que casi imposible, precisamente porque como vivían escondidos, la única forma en la que yo diría que se podría hacer un estudio de esa naturaleza es a través de la historia oral, pero aún así eso tiene unas limitaciones grandísimas. Claro, sí. Que realmente las historias de estos asentamientos creo que son cercanas a irrecuperables, precisamente por esa condición y todo lo demás. Y así es, sí. en general sí, yo pienso que la historia tiene una limitación muy grande. Bueno, como toda disciplina, porque ninguna disciplina es perfecta, pero pienso que la historia tiene una... Lo que pasa es que la historia es bien dependiente de lo escrito. Entonces, hay muchísimo escrito que tiene mucha mentira o que se escribió y se redactó con unos propósitos bien específicos. Y si tú tienes un historiador o una historiadora incapaz de leer en las entrelíneas e incapaz de hacer conexiones e interpretar eso, lo que vas a tener entonces es un montón de investigaciones con conclusiones incorrectas o con conclusiones alienígenas, por así decirlo. Sí. Ese es el problema que yo estoy teniendo con la historia últimamente, que he visto mucha gente que, por ejemplo, se deja llevar demasiado por las crónicas que escribieron los españoles con todos esos prejuicios,
y esto es. No. 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 Entonces, hay que buscar las dos caras de la moneda, ¿verdad? Y bueno, como historiadores siempre buscamos la evidencia, ¿verdad? Ahora, hay evidencias que vamos a poder identificar en diferentes fuentes, no solamente la fuente escrita, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, la riqueza de nuevas perspectivas, de nuevas metodologías. ¿Por qué? Porque se utilizan otro tipo de fuentes, ¿verdad? Para poder, cotejar y decir, bueno, esto está aquí, pero hay que manejarlo con con cierto cuidado por tales y tales razones, pero lo que nos está indicando es tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces el problema está en determinar cosas y darlas por ciertas y por sentadas, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que siempre hay que buscar, evidencia, y en diferentes fuentes, ¿verdad? Que no sea solamente la fuente escrita, porque acuérdese que la historia la escribieron los conquistadores. sí. Entonces, por eso hay que buscar otras fuentes para poder llegar. Y bueno, para mí siempre ha sido una prioridad el mirar la historia desde abajo, no desde arriba, ¿verdad? Sino desde los reales actores, ¿verdad? Y hay formas de poder determinar de ciertas fuentes que nos puedan llevar a conocer sobre esos pequeños individuos, ¿verdad? No, lo que escribió, bueno, sí, dijo tal y tal cosa, pero la verdad es que busquemos por aquí porque de repente vamos a encontrarnos sorpresas y bueno, es el querer desmitificar esa historia, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que es una disciplina que van a hacer para justificar la creación de las naciones. Entonces, se inventa, Sí. se inventan las naciones, se inventan las nacionalidades, los estados, ¿verdad? Para justificar lo que se está haciendo. Entonces, por eso siempre hay que verla como tratarla con ese cuidado, ¿verdad? Sí. Porque va a tener mucho sesgo, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Entonces, cuando miramos la nación, por ejemplo, el Estado-nación, eso es algo que en términos históricos se creó la semana pasada. Eso es nuevo. Eso no es algo antiguo, como se ha querido plantear en muchísimas ocasiones. Entonces, yo por eso tengo ciertos conflictos a veces con estos discursos nacionalistas y estos discursos que se crean como por ejemplo el destino de esta nación. Es como que, cuidado, porque realmente este discurso también de la homogeneidad racial y étnica también está conectado a ese ímpetu de querer justificar nuestro destino. Cuando realmente cuando tú miras cualquier país, la realidad es que tiene poblaciones muy variadas y diversas, las cuales no comparten en muchas ocasiones un conjunto de valores ni mores, por así decirlo. Definitivamente, sí. No importa cuán pequeño. Sí. Que pues, eso es otro importante. Sí, sí. Sí, porque nosotros somos que 52,000 kilómetros cuadrados, casi los 5 o pasaditos los 5 millones de personas, ¿verdad? Tenemos la cualidad de que en un solo día cruza de una frontera a otra y de un mar a otro. Usted está en el Caribe y a las horas puede estar en el Pacífico, ¿verdad? Siempre recuerdo las anécdotas de una, profesora brasileña que vino aquí a Costa Rica a dar algunos cursos de portugués, ¿verdad? Y entonces ella, impresionadísima con la cortedad
de las distancias, ¿verdad? Porque ella estaba acostumbrada a las distancias en Brasil, ¿verdad? Brasil. Ese gigante. Y entonces, decía, pero, ay, es que vamos a ir a tal lado, ¿verdad? Y la señora se preparaba, ¿verdad? Como si fuera a viajar una semana y tal vez iba en 40 minutos y ya estuvo ahí, ¿verdad? Entonces, ella siempre estaba impresionadísima por cómo era la escala. Sí, lo corto, ¿verdad? Lo pequeño. Usted está en una frontera en la mañana y está en la siguiente en la tarde-noche. En un día cruzas el país, ¿verdad? Sí. Y tomándose un buen almuerzo y tomándose un buen descanso. Sí, exacto, sí, que no es que tampoco hizo unas paradas cortas a lo largo del trayecto. No, con calma. Uh-huh. Y de costa a costa y de frontera a frontera. Estamos en el mar en un instante y en la montaña en otro. Excelente. Pues mire, este ha sido un episodio bien interesante. Hemos tocado una serie de temas, ¿verdad? Que son subtemas que si uno los fuera a tocar con una profundidad, esto realmente sería una conversación de semana. Sí. Pero dentro del formato que tenemos y naturalmente también tengo planes de seguir indagando y de dedicar episodios a fenómenos específicos. Eso eventualmente será algo que se tocará, pero por ejemplo, en este episodio hablamos sobre el mestizaje, lo indígena, la afrodescendencia, incluso hablamos de gastronomía, que eso es algo que yo no me esperaba en lo absoluto, pero esa es la belleza del formato conversacional y siempre hago esa aclaración, porque mucha gente piensa que yo hago entrevistas y mucha gente ve, muchos académicos que yo le hago acercamiento me dice, pero me envíame las preguntas y yo no, es que no te voy a entrevistar. No es una entrevista, es una conversación. Si hay un pie forzado, si hay una lectura previa que yo hago, si hay un estudio, pero a mí realmente me interesa la espontaneidad en este tipo de formato y eso es lo que se busca. Bueno. Vamos a ver entonces cuándo pruebo pejibayes y todo eso. Ojalá que sí. Definitivamente. Pues sí. Muchísimas gracias, doctora María de Los Ángeles Acuña León. Con mucho gusto, Ramón. Estamos para servirle y ahí nos mantenemos en contacto. Definitivamente, sí. Voy a procurar seguir manteniendo contactos en Costa Rica porque me interesa mucho conocer más sobre su historia. Así que muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.
Bueno, y si te gustó este episodio, que yo sé que te gustó, a mí me encantó producirlo, considera, ¿verdad?, apoyarme directamente suscribiéndote al Patreon de Archipiélago Histórico. Por tan solo $5 al mes estarás apoyándome y estarás apoyando también a Archipiélago Histórico y haciendo posible que el proyecto crezca y que logre una serie de objetivos que tengo con este proyecto. Como escuchaste durante el episodio, estoy considerando una serie de opciones, ¿verdad?, una serie de formatos, una serie de viajes, una serie de entrevistas, conversaciones, visitas a otros países latinoamericanos, haciendo correcciones, una chulería, pero naturalmente todo eso tomará tiempo. Ya lo tengo desde plano y yo tengo mucha paciencia y yo sé que yo lo voy a poder hacer, pero es cuestión de cuándo. Nada, si te interesa, ¿verdad?, ayudarme a realizar estas metas más rápidamente, pues considera nuevamente suscribirte al Patreon de Archipiélago Histórico.